¿Cómo está la iglesia? Pasada por agua. ¿Qué tal el tráfico en canoa para llegar hasta la casa? Dios les bendiga. Parece que se cortó la luz en la campaña, así que vamos a estar orando porque sabemos que es un tiempo de salvación, es un tiempo de visitación para nuestra provincia, para nuestra ciudad. Amén. Creemos que Dios está haciendo cosas especiales en esta generación. Y decirle que está a tu lado, vos sos parte. Vos sos parte. Dios bendiga. Cerra tus ojitos un momento. Poner tu mano en tu cabeza. Y decirle, Señor Jesús, en esta noche me declaro tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra. Oro para que esta semilla en mi corazón lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, te bendigo, te doy gracias por la fe, por la valentía de poder estar en esta noche, por esa decisión osada de venir a la casa de Dios, de que no te importe el clima, lo que esté pasando allá afuera, y estás acá presente, amén. En este lugar estamos siendo entrenados, estamos siendo equipados. La iglesia se está preparando para el evento más importante de toda la historia. ¿Cuál es el evento más importante que estamos esperando? La venida de Jesús. La venida de Jesús. Y esto tiene que generar mucha expectativa y mucha alegría en nuestro corazón. Saber que la enfermedad va a terminar, el llanto va a terminar, la pobreza va a terminar, la escasez, la muerte, las adicciones, y va a ser un periodo hermoso donde viviremos, la palabra de Dios dice, eternamente con nuestro amado Padre Celestial. Amén. Mientras estamos en la tierra tenemos que entender que tenemos una tarea, un propósito. Decirle que está a tu lado, ¿tenés un propósito? Tenés una asignación. Naciste con un propósito. Y sabe, iglesia, leía la definición acerca de unción. Y unción significa untar, frotar o derramar aceite sagrado sobre la cabeza. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios le daba una tarea y una asignación a una persona específica, venía el profeta con el cuerno de aceite y le ungía a la persona para ese propósito. Amén. ¿Cuántos me siguen hasta acá? ¿Sabían eso? Era un cuerno grande, el profeta llenaba de aceite y ahí mediante una oración y bajo la dirección divina de Dios se le asignaba un propósito a esa persona y se le decía, bueno, fuiste capacitado y fuiste entrenado para esta tarea. Eso lo vemos en el rey David. El rey David fue ungido desde pequeño. Sin embargo, tuvo que pasar un periodo bastante largo para que él pueda cumplir esa función de rey, ¿no es cierto? Pero él ya había sido ungido. De la misma manera, nosotros ya hemos sido ungidos. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos miró. Ya el Señor nos llamó para su salvación. Ya ahí cuando estaba el embrión ahí, estaba cabezudeando en la panza de mami, ya Dios sabía que tenías una asignación específica. Que ibas a nacer en 1009, ¿qué te importa? Ibas a nacer en el 2000, 2007, 2008, pero tenías una asignación. Y ya en ese momento Dios te miró con agrado, te miró con un amor eterno, dijo, este es para mí, este es para mi reino. Este yo le he llamado para salvación, a este yo le he llamado para que cumpla mi asignación y mi propósito en la tierra. Te miró con agrado, por eso Dios permitió que nazcas. Por eso Dios te dio el don de la vida. La vida es un regalo. La vida es un don de Dios que debemos saber vivirla con sabiduría y entendimiento. Porque si nosotros no sabemos vivirla con sabiduría, puede que pasemos toda la vida en la tierra sin saber nuestro propósito y nuestra asignación. Y el propósito está muy relacionado con nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y la identidad, ¿de quién viene? Viene de nuestro Padre Celestial. Esa identidad viene de nuestro Dios, de nuestro Creador. Él fue el que te puso ese color de pelo. Él fue el que te dio ese color de piel, el color de esos ojos, la estatura.
Él fue el que te asignó cada parte de tu cuerpo y te hizo perfecto. Te hizo perfecto. Después llegaron las hamburguesas, obviamente, el reviro, la chipita. ¿Y qué pasó? Se expandió nuestro territorio. Pero Dios te hizo perfecto y perfecta. Así como sos, te ama. ¿Sí? Y podemos ver entonces que ungido significa untar, afrontar, derramar aceite sagrado sobre la cabeza. David fue ungido, ¿sí? Fue una persona con una asignación específica. Y nosotros también vemos que Jesús fue ungido. Isaías 61, por favor, si me quieren acompañar. Isaías 61. ¿Tenemos? Wow. Fíjense las palabras proféticas ya, ¿no? Esta es una palabra mesiánica, que Jesús la va a volver a repetir en el Evangelio de Lucas. Pero aquí ya está hablando, ¿no? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Qué hizo Jehová con vos? Me ha enviado, decirle que está a tu lado, te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces vemos que el Espíritu de Dios estaba, y el Espíritu de Dios vino sobre Jesús y le ungió para una asignación, le ungió para un propósito, derramó su aceite sobre la vida de Jesús y le dio una asignación clara. Le dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Para qué nos ungió Jesús? Para predicar buenas nuevas. ¿Para qué te ungió Jesús? Para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué me ungió Jesús? Para publicar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos. Y nosotros tenemos que entender que esa unción viene sobre nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Primero pasamos por el proceso, como decía ayer el pastor Basile allá en la campaña, cuando nos estabas instruyendo acerca de la liberación, y decía, pasamos por el proceso primeramente de la redención de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos sido engendrados con un propósito. ¿Qué pasó en el medio? El hombre ha pecado. Hablamos hombre como general, ¿no? Toda la humanidad. El pecado nos separó de Dios. Por lo tanto, separado de Dios, se perdió nuestra asignación, se perdió nuestro propósito, se perdió la relación con Dios. Producto del pecado, ¿qué vino? La muerte. ¿Qué vino? El estar abatido, el estar quebrantado. Vino el dolor, la angustia, la desesperación. ¿Cómo se encuentra la gente allá afuera? Angustiada, preocupada. ¿Qué ha de pasar con nuestra nación? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar políticamente hablando? ¿Qué va a pasar con mi sueldo? La gente está preocupada, está abatida. Pero la verdadera necesidad está ¿en dónde? En su corazón. La necesidad que tiene la gente está que separados de Dios nos hemos encontrado con la muerte. Nos hemos encontrado con la muerte que es producto del pecado. Y nosotros tenemos que saber que ese pecado nos ha separado de nuestra relación con Dios. Nos ha destituido de esa gloria poderosa de parte de Dios y nos ha quitado el propósito. Nos ha robado ese propósito. Sin embargo, cuando la Biblia dice que Jesús vino a la tierra como hombre, ¿a qué vino Jesús? ¿Alguien que se anime a responderme? ¿A qué vino Jesús? Vamos, que estamos en discipulado. Iglesia, Jesús 100% libre. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. Algo importante que vino a hacer Jesús, vino a restaurar nuestro propósito. Vino a restaurar nuestra identidad. Porque a través de esa conexión con nuestro Padre, nosotros recibimos nuestra identidad.
nosotros recibimos nuestra asignación, nuestro propósito. A través de eso nosotros entendemos que hemos sido ungidos para predicar buenas nuevas a los abatidos. Solamente cuando yo entiendo que yo fui ungido para un propósito, comienza mi ministerio, comienza mi asignación en la tierra. Y esto va muy relacionado de entender, como te decía, mi identidad en Dios, que fui creado en amor y por amor. Fuimos creados en un vínculo perfecto de amor, en un vínculo perfecto de parte de Dios, donde Él nos creó por amor. Y dice la palabra en el Edén, Él se paseaba y ¿qué hacía en el huerto del Edén? Tenía una relación fluida con Adán y Eva, y se paseaba en el huerto, y había comunicación, y había amor, y había un vínculo perfecto del hombre con Dios, hombre y mujer. El pecado entró la contaminación, entró la separación, fuimos destituidos de la gloria de Dios y perdimos el rumbo. Perdimos el rumbo. Y yo creo que esta palabra es clave para entender en qué tiempo estamos como sociedad y como iglesia. Es fácil confundirnos si no estamos discerniendo los tiempos de Dios. Es fácil confundirnos y que como iglesia, hablando de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, nosotros iglesia, perdamos el rumbo y perdamos el verdadero enfoque de la responsabilidad que recae sobre nosotros como iglesia. Cuando nosotros estamos desconectados de Dios, cuando esa unción está ahí sin propósito, sin una asignación, perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque. Nos distraemos, nos adormecemos. Y fíjense, la Biblia habla en Mateo 24 acerca de los tiempos del fin. Los tiempos que estamos viviendo, algunos tiempos que ya se cumplieron, como la destrucción del templo en los 70 después de Cristo, si ustedes estudian un poco de historia acerca de la iglesia. Pero habla también de los tiempos finales, Daniel, Mateo, de estos tiempos. Y es muy importante que nosotros refresquemos nuestra memoria para no desorientarnos y no perder la esencia de nuestro propósito en la tierra y nuestra función específica como iglesia. Sabemos que tenemos una responsabilidad social, es obvio. Todos nosotros tenemos una responsabilidad social ¿de qué? De respetar a mi prójimo, de ser un buen ciudadano, de cumplir las leyes, de hacer cosas en beneficencia de mi prójimo y de la sociedad. Pero hay algo mucho mayor, que es una responsabilidad espiritual, que la vemos en Isaías 61. Y que nosotros, como iglesia, hemos sido capacitados a través de esa unción que ha sido derramada sobre nosotros para una asignación específica. Entonces, como iglesia, nosotros no podemos desviarnos de ese propósito y no podemos confundir nuestro rol dentro de la sociedad. Claro, tenés tu responsabilidad personal, tu responsabilidad cívica, como te decía hace un momento, pero hay un elemento mayor, que es tu responsabilidad espiritual y que está relacionada con el aceite que fue derramado sobre vos. Ese aceite y esa unción es lo que te capacita para tu propósito. Y como iglesia hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y nos ha sido dado dones y se nos han entregado dones espirituales, dice la Biblia, para dicha misión. Pero es importante entender que si no pasamos por el sacrificio de la cruz, si no somos lavados con la sangre, el aceite no puede ser derramado sobre nosotros. Porque Dios no unge pecado. Dios no unge pecado. Y aún esto lo podemos ver en Jesús. Jesús era un hombre perfecto, varón perfecto, sin pecado. Pero dice la Biblia que Él se sujetó a las leyes de su Padre y en todo fue obediente. ¿Y qué hizo Jesús? Lo primero que hizo antes de comenzar su ministerio, dice que fue a Juan el Bautista y dijo, y Juan el Bautista le dijo en un momento, les parafraseo, ¿no?
Yo no soy ni digno de ni siquiera desatarte los cordones del calzado. Pero Jesús, con una convicción clara, es necesario que se haga todas las cosas de acuerdo a la ley. En ese momento Jesús fue bautizado en agua. Y después, ¿qué dice la Biblia? Que se abrió el cielo y una paloma descendió sobre él. Señal de que el Espíritu Santo había descendido. Amén. ¿Me siguen hasta acá? No podemos recibir la unción de nuestra asignación y nuestro propósito si no hay un arrepentimiento genuino. No podemos recibir la unción para nuestro propósito si no hay claridad y orden en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué piensa que es así? Pensemos un ratito juntos. Hoy vamos a quemar un poco de neurona. Brian, Lucas, ¿te cortaste el pelo? Qué facha, capo. ¿Me siguen? ¿Qué pregunta hice? ¿Ceci? Atenta, ¿eh? Atentos. ¿Por qué? ¿O no se entendió la pregunta? ¿Se entendió o no se entendió? A la pucha, trabó la caja y dijo... Obediencia. Muy bien. ¿Por qué, Nahuel? ¿No escuchaste? ¿Por qué? Hasta yo me olvidé la pregunta. Pero bueno. ¿Por qué no podemos recibir la unción sobre nuestra vida pecaminosa? Simplemente porque Dios no habita en medio del pecado. Dios no habita. Y el pecado es una barrera que me separa de Dios. El pecado es una barrera que me separa de Dios. Y la unción es algo sagrado. La unción del Espíritu Santo viene cuando estamos en obediencia a su palabra, cuando estamos en integridad, caminando en santidad. Y la unción te capacita para tu asignación, que es la misma asignación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Cuando Jesús muere, resucita al tercer día, dice que se paseó entre los discípulos. ¿Cuántos días, se acuerdan? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la tierra antes de ascender a los cielos? Pregunta de estudio bíblico. ¿Cuánto? No. ¿40 qué? ¿Quién dice 40 días? ¿Cuánto tiempo? Mateo 28, 29, por ahí. ¿Cuánto tiempo, Fer? ¿Lucas? 40 días, ¿seguro? ¿Segurísimo? Están ahí quemando neuronas, veo la cara de todos. ¿Quién da más? $40 días. Un aplauso, te veo la coca. No, todo bien. 40 días. Estuvo, ¿no es cierto?, enseñando, papá. Y les dio una orden, una asignación a los discípulos. Vayan y oren. Pero no salgan hasta que no sean bautizados en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre su pueblo, representa esa unción. El Espíritu Santo no es aceite, pero viene como aceite. ¿Por qué? Porque nos unge para su tarea. Nos da una tarea y nos da una asignación específica. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Nos da poder. Nos da poder.
Nos da poder ¿para qué? Para predicar el evangelio con denuedo, con osadía. Dice que cuando el Espíritu le tomó por completo a los discípulos, ellos salieron sin temor, sin miedo a ser apedreados, sin miedo a ser cuestionados, sin miedo a ser asesinados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos con una asignación clara. Había venido con ellos con un poder sobrenatural que le infundía fuerzas sobrenaturales para la tarea que debían hacer. Y esa es la unción que está derramándose sobre estos postreros días. Dice la palabra de Dios en Joel 2, dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos está ungiendo para que su gloria se manifieste como nunca antes en toda la tierra. Acá están los pentecostales. Como nunca antes, Helio. Como nunca antes. Amén. 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 Ahora, volviendo un poco al tema de lo que estábamos hablando. Nos asigna un propósito. La unción permite que nosotros cumplamos nuestra tarea y nos mantiene enfocados en lo que debemos hacer. Cuando Jesús dice que es entregado por el sumo sacerdote y la gente que lo entregó, ¿no es cierto? Va frente a Pilato y Pilato le hace una pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús, ¿qué le responde? Tú lo has dicho. Pero le dice: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuese de este mundo, ahora mismo habría una legión de ángeles que ¿qué harían? Me liberarían de la condición en la que me encuentro. ¿Jesús tenía el poder para ser liberado en ese momento, sí o no, Nahuel? ¿Jesús tenía el poder? ¿María José? Segurísima. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Pensemos, miércoles de discipulado, de liderazgo. Obediencia, hacía la voluntad del Padre. ¿Por qué ese sí? Jesús tenía el poder para hacerlo, pero no estaban los planes del Padre. El plan, ¿cuál era? Que Él vaya a la cruz, muriera por nuestros pecados, resucitara al tercer día y por medio de su muerte y resurrección alcanzásemos misericordia, salvación. ¿Y qué lección nos deja esta parábola, esta palabra que nos enseña acerca de la vida de Jesús y de ese momento tan crucial? Nos lleva a entender que nuestra asignación como iglesia no siempre está vinculada a los deseos del hombre. Si hay algo que le pasaba continuamente a Pedro y a los discípulos, es que ellos como judíos esperaban un libertador humano, un Mesías que los venga a despojar y a sacar del imperio romano, que los haga libres. Estaban esperando un reino humano, pero había algo que Jesús había hecho en ese momento. Los estaba llevando a un reino espiritual. Los estaba llevando a entender que la verdadera cárcel, la verdadera prisión, no estaba en la condición física de esa gente, estaba espiritualmente. La verdadera tiniebla, las verdaderas cárceles, la verdadera necesidad de la gente, ¿dónde está? En el espíritu, en el alma. Entonces no podemos confundir estos tiempos tan difíciles como sociedad, tan difíciles como nación, y confundir nuestras necesidades y poner toda nuestra esperanza en un partido político. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Y estamos orando y estamos velando para que Dios derrame sabiduría sobre el pueblo argentino y nos dé capacidad para discernir qué debemos de votar, qué presidente debemos elegir. Pero no nos podemos confundir
como iglesia de nuestra verdadera asignación y de la unción que reposa sobre nosotros. Porque independientemente del partido político que gane, la gente va a seguir atada, va a seguir bajo esclavitud y va a seguir en pobreza espiritual. Porque la necesidad, ¿dónde está? En el espíritu, en el alma. Cuando Jesús hace esto, Él está dejando un mensaje claro. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Iglesia, nuestro reino no está en este mundo. Nuestro reino no está en esta tierra. Por ende, nuestra asignación, las armas con las que militamos, ¿qué son? Espirituales. Espirituales. Decirle que está a tu lado. Espirituales. Espirituales. Estoy entrando en un tema medio complicado, pero es necesario hablar como iglesia y traer claridad sobre lo que debemos hacer. Es necesario que no nos confundamos sobre lo que Dios nos envió a hacer y para qué Él nos capacitó y para qué Él nos ungió con su Espíritu Santo. ¿Me sigue hasta acá, iglesia? ¿Amén? ¿Sí o no? Ahora, vamos a entrar un poco chinchulín tripa gorda, ¿sí? No quiero que salga de este lugar odiándome. Vamos a hacer algo. Algunas cosas que voy a decir son de opinión personal, ni siquiera son de mi papá, no son de nada, pero tengo la responsabilidad de hablar y de poder traer un mensaje basado en la palabra. ¿Amén? ¿Me siguen hasta acá? ¿Amén? ¿Sí? Vos tenés la decisión en tu vida y en tu persona. A pesar de que nuestra responsabilidad y nuestra asignación no es natural, la unción que reposa sobre nosotros, el poder de Jesucristo a través de su Espíritu Santo, nos capacita, nos da herramientas para la expansión de su reino en la tierra. Entonces, cuando yo, como hijo de Dios, comienzo a tener un rol activo dentro de la sociedad, mi entorno es afectado por mi modo de vivir, por mi modo de pensar, por mi modo de actuar. Cuando yo llego a mi trabajo, si la unción que Dios depositó en mi vida está activa, yo estoy cumpliendo mi asignación, que es predicar a Cristo, no solamente con mis palabras, sino con mis acciones, con los valores que porto, con mis principios, porque hay una unción que me capacitó para estar ahí. Entonces, de vez en cuando, socialmente hablando, hay personas con tareas y asignaciones específicas. ¿Se entiende? Y hay cristianos que van a ocupar lugares de preeminencia a niveles sociales o de influencia en las distintas esferas: economía, educación, deportes, artes. ¿Amén? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? No pierda el hilo. La unción me lleva a hacer milagros sobrenaturales, no tiene nada que ver con lo natural. Pero la unción también, como te dije, te capacita para una tarea específica. Entonces, si Dios a vos te dio una asignación y te dio su unción, es tu responsabilidad ser mayordomo de lo que se te confió. ¿Qué pasa si yo no ejerzo mi asignación, si no cumplo mi propósito en un lugar? De repente soy un cristiano tibio, un cristiano mediocre, que no entiendo que hay una guerra en el mundo espiritual, que dice la palabra de Dios que hay gobernadores en las regiones celestes, huestes de maldad, principados, potestades, operando. ¿Para qué operan ellos? Para que el reino de la luz no avance, para que el reino de la luz no penetre, no se introduzca en los lugares de influencia y de decisiones importantes. ¿Me siguen hasta acá? Entonces,
Si yo en esos lugares de influencia tengo el propósito, tengo la unción, pero no ejerzo mi responsabilidad con esa unción dentro de los lugares que Dios me llamó a influenciar, me termino convirtiendo ¿en qué? El que calla, otorga. Si no soy luz, ¿qué soy? Si no soy luz, ¿qué soy? ¿Hay términos medios en el mundo espiritual? ¿Hay grises? Si yo no ejerzo mi asignación con temor de Dios, basado en sus principios y en sus palabras, el lugar que me corresponde a mí, como en su momento se levantó Daniel. ¿Recuerdan Daniel? ¿Sí? La Biblia habla del profeta Daniel. ¿Y qué dice acerca de Daniel? Gracias, mi hermana. Daniel entró en su propósito en el peor periodo de Israel. Israel había sido llevado cautivo bajo el imperio babilónico. Y él fue seleccionado entre el pueblo de Israel junto a otros hombres, a los muchachos de buen parecer, dice la Biblia, conocemos la historia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Se acuerdan? Varias cosas. Y Daniel tuvo un rol preponderante en un imperio que no temía a Dios, que no conocía a Dios. Pero Dios puso a una persona idónea. ¿Para qué? Para ejercer una función y ser de bendición en el lugar que estaba. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Que debemos tener muy en claro, que el avivamiento empezó en Argentina. Pero espéreme, el avivamiento empezó, está profetizado, está declarado. O sea, es imposible que cuando viene la ola y vos querés parar con tu mano, te va a abrazar. El avivamiento empezó. Y dentro de ese avivamiento puede que te levantes vos para tener un lugar de relevancia en algún tipo de esfera social. ¿Sí? ¿Lo creen o no? ¿Lo creemos o no lo creemos? Sin embargo, la unción que está sobre vos y que te capacitó para esa asignación, tiene un propósito netamente espiritual, que es Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61 tiene que ser un lema de vida y es el lema de esta casa espiritual. Ahora, así como Dios nos dio una unción especial, cuando la Biblia habla de la palabra de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Habla de 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Y qué dice acerca de las prudentes? Que las prudentes tenían su unción, tenían su aceite, y las otras 5 se quedaron dormidas en un momento, y cuando anunciaron que el novio venía, se despertaron. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos paradas? ¿Qué día es? ¿Qué hora es? Totalmente desenfocadas, totalmente desorientadas. Y dice que fueron tras las 5 prudentes y le dijeron, denos de su aceite para que nosotros no nos quedemos sin aceite. A lo que las prudentes respondieron, vayan y compren. ¿Para qué? Para que nosotros tampoco nos quedemos sin aceite. ¿Me siguen hasta acá? Amén. Vayan y compren. Vayan y compren. Le estoy parafraseando un poco la palabra. ¿De qué me habla esto? De que en el proceso de nuestro llamado y del cumplimiento de nuestro propósito, la unción puede escasear, puede menguar.
Y está en nosotros la responsabilidad de cultivar esa unción, de cultivar esa presencia, de tener tiempo de intimidad con el Padre, para no quedarnos sin aceite. El aceite representa el propósito para lo cual ha sido ungido. Y la Biblia es clara en un momento, cuando Él habla de la imprudencia, habla de los tiempos finales. También Jesús más adelante en esa parábola dice, y vino, y los que no estaban trabajando en la obra, los que no estaban cumpliendo su propósito, fueron echados fuera. Cristo viene. Y acá está la gran responsabilidad que tenemos como iglesia. Es que Él nos encuentre llenos de ese aceite y de esa unción y de esa presencia. Que Él nos encuentre velando, que Él nos encuentre orando, pero que Él nos encuentre trabajando. Que Él nos encuentre involucrados en la extensión de su reino. Que Él nos encuentre predicando, anunciando las buenas nuevas y las noticias a un pueblo que está en oscuridad y tinieblas. Iglesia, no podemos seguir perdiendo tiempo. Todo lo que vivimos hoy como sociedad, todo lo que hoy estamos viendo que pasa a nivel mundial, la guerra en Medio Oriente, los tiempos proféticos se están cumpliendo todos. Se están cumpliendo todos. Y es nuestro deber y nuestra responsabilidad anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el proceso van a haber muchas situaciones que van a querer robarte la unción. Van a haber muchas circunstancias adversas que quieran robarte la unción. Van a haber crisis, caos. Dice la Biblia que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24 habla acerca de estos tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de engaño, tiempos de persecución, tiempos de una angustia tremenda. La gente hoy no sabe para dónde correr. La gente hoy no sabe a quién votar, no sabe a quién recurrir, no sabe qué hacer. Buenas noticias para el reino de los cielos. Buenas noticias. Es el tiempo propicio para predicar las buenas nuevas. Es el tiempo propicio. El corazón de la gente está quebrantado. El corazón de la gente está compungido. El corazón de la gente está necesitado de una palabra de fe, de ánimo, de una palabra profética que venga a traer dirección y rumbo a su vida, de una palabra de Dios, de una palabra de ciencia que venga a desnudar su corazón y venga a decirle: necesitas de ese Jesús, necesitas de su amor, necesitas de su verdad. Es por eso que es un llamado a despertarnos y a no confundirnos y a no dejarnos llevar por el miedo. Iglesia, yo no sé, el domingo gana Milei y vamos a estar acá predicando. El domingo gana Massa, vamos a estar acá predicando. Vamos a seguir hablando de Jesucristo. Todos tenemos una orientación política, tenés una responsabilidad cívica, tenés algo, una responsabilidad que está en tus manos. Pero hay una responsabilidad mucho más grande. Por eso es que Jesús no se involucró con la política de entonces. Él vino a manifestar su reino. Pero te vuelvo a repetir, su reino produjo un impacto social que inclusive hoy en la historia, ¿cómo se recuerda a Jesucristo? Antes de Cristo y después de Cristo. Fue un evento que trascendió solamente lo espiritual, sino que también quedó en lo social, a nivel cultural. Nosotros sabemos que es poder de Dios. La cruz para nosotros es salvación, locura para los que se pierden. Seguimos adorando a un Dios vivo. Seguimos expandiendo su reino. Estamos aquí entrenándonos y preparándonos. Hay una campaña con el equipo de Carlos Anacondia. Milagros tremendos están sucediendo. Y es un llamado a toda la iglesia a estar alerta, a estar despierta, a saber que un tiempo nuevo se despierta para nuestra Argentina. Amén, lo creemos con nuestro corazón.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto, Lautaro? Perdón, solamente un momento. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No podemos poner nuestra esperanza en que las cosas marchen bien. No podemos poner nuestra esperanza. Iglesia, y esto no es palabra para traer temor a tu vida. Pero quiero hablarte del refugio que representa estar bajo la presencia de Dios y entender nuestra asignación en la tierra. ¿Qué va a pasar si nosotros como iglesia perdiésemos nuestra asignación y nuestro propósito, nuestra función? ¿Qué le diríamos a la iglesia que hoy está en Medio Oriente predicando? ¿Qué esperanza le podemos dar a esa gente que está bajo bombardeo, que predica el evangelio bajo amenazas de muerte, que tienen que predicar en las casas subterráneas? ¿Vos no le podés hablar del evangelio de la prosperidad? ¿Vos no le podés hablar de esperanza a esa gente que muere por la causa de Jesucristo? Cuba, donde las iglesias son quemadas, donde las iglesias son destruidas. ¿Y cómo pueden seguir predicando el evangelio? ¿Cómo pueden seguir hablando de Jesucristo con denuedo, con osadía, con vigor, con fuerza? ¿Por qué? Porque entendieron su asignación, entendieron su rol y su propósito. Y el evangelio de Jesucristo, es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Me sigue hasta aquí, por favor? Un momento más, ya termino. Sin embargo, nosotros como iglesia estamos al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que toda la fuerza de Dios, la potencia de Él, nos va a proteger, nos va a cuidar, independientemente de las circunstancias. En tu casa no faltará el alimento, en tu casa no faltará el pan, en tu casa no faltará la ropa, porque Dios te va a guardar, Dios te va a bendecir en medio de las circunstancias adversas. Pero quiero decirte, no pongas tu esperanza en algo natural, en algo terrenal, en los que pelean las cuestiones de hombres. Ponemos nuestra esperanza en un Dios vivo. Y en estos tiempos, dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. ¿Como en tiempos de quién? Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir, iglesia? La iglesia, tu casa espiritual, representa el arca, representa seguridad, representa tu salvación. La gente que no cree en el evangelio perecerá. La gente que rechaza a Jesucristo va a perecer. Nosotros seremos guardados en Él, seremos salvos. Pero por eso es nuestro deber y nuestra responsabilidad predicar a tiempo y afuera de tiempo. Porque el día viene, la hora llega, la hora llega, la hora llega, la hora llega. Y está en nosotros entender para qué fuimos llamados, para esta hora, para este tiempo. Para esta hora y para este tiempo. Dios nos ha traído. La unción te va a permitir cumplir tu propósito con éxito.
te va a permitir cumplir tu asignación de manera segura y clara. La unción que reposa sobre ti, la unción que Dios nos dio como iglesia, como la máxima autoridad en la tierra de parte de Dios somos como iglesia. Dice la Biblia, cuando Jesús le habla a Pedro, y tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi casa, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. ¿Qué quiere decir? Que mientras en el mundo haya caos, muerte, el diablo esté con su furia, desatando sus males, haciendo toda clase de perversidades, nosotros como iglesia estaremos seguros, estaremos guardados en Él, estaremos protegidos, estaremos en Él. Estaremos en Él, siempre entendiendo nuestra asignación. Termino con la idea que comencé hace un momento. Dios te dio una unción, Dios te dio una asignación y un propósito. Y puede que a partir de ahora tengas un impacto ahí afuera muy grande y una responsabilidad social. Y puede que en tus hombros esté la responsabilidad de un diputado, de un senador. Y vas a estar con semejante responsabilidad. Con semejante responsabilidad, yo lo único que te pido es que guardes los principios de Dios. Guardes los principios de su palabra. Guardes los principios de Dios y guardes los principios de su palabra. Yo no te voy a decir quién y quién. De verdad te digo, tengo mi opinión, puedes preguntarme allá afuera, no lo puedo hacer desde este altar. Pero quiero decirte algo. Pensá bien y ten temor de Dios. Tené temor de Dios. Porque así como no podemos atribuirle una responsabilidad política a la iglesia, tenemos que saber que como iglesia y como cristianos podemos afectar la política. Y los hilos de nuestra nación pueden ser bendecidos a través de hijos de Dios ocupando lugares importantes sociales. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Amén? Votamos a conciencia. Votamos sabiendo y entendiendo que una nación que teme a Dios, una nación que bendice la nación de Israel, no podemos confundirnos. ¿A través de quién viene nuestra salvación? A través de los judíos. Jesús lo dice en la parábola de la samaritana, de la mujer samaritana, léelo. ¿A través de quién viene? A través de los judíos. ¿Por qué? Porque en Abraham fue hecha la promesa. Y dice la palabra de Dios que por la fe somos coherederos en Cristo. Quiere decir que nuestra salvación llegó a través de esa nación. Entonces bendecimos Israel. Bendecimos la nación escogida por Dios. Nosotros somos el olivo injertado, ellos son el olivo original. Nuestra bendición llega a través de ellos. Jesús fue judío. Y sabemos que Dios no hace distinción de personas. No estoy hablando de Palestina, no estoy hablando de los niños que mueren. Estoy hablando de la iglesia. Hay iglesia en Palestina, hay iglesia en Israel. Pero nosotros bendecimos la nación de Israel. Por eso dije una opinión personal. Nosotros no adherimos a leyes que atenten en contra de la integridad de nuestros hijos. No promovemos leyes del aborto, no promovemos leyes de ideología de género. Te lo digo con temor de Dios y basado en la palabra. ¿Se acuerdan los sacrificios a Moloc? ¿Saben lo que eran los sacrificios a Moloc? Era gente que sacrificaba a sus hijos a los ídolos. Inclusive hubo un rey en el pueblo de Israel que lo hizo. Abominable. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que debemos orar y velar por nuestras autoridades. ¿Cómo se dice? Las autoridades cívicas, sociales. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. Podemos orar, como te digo, independientemente de quién gane. Pero tenemos que saber que tenemos temor de Dios en nuestro corazón a la hora de decidir. Temor de Dios a la hora de decidir. Y algunos me van a tirar con piedra, por eso le dije, soy Lautaro hablando. Pero seamos conscientes, iglesia. Seamos conscientes. Lea un poco lo que es la Agenda 2030. Lea los planes de la ONU, lea. Por favor, asesórese, no solo lo hablo yo. Seamos sabios sin perder nuestra mirada. ¿En qué?
En lo eterno. En lo eterno. Vamos a abrazar a la gente que votó diferente a vos, porque tu responsabilidad es espiritual. Vas a abrazar a mucha gente. Vas a abrazar a mucha gente. Vas a tener que amar y ministrar y bendecir, porque la verdadera necesidad está en el espíritu. Pero como nación tenemos una responsabilidad cívica. Nosotros tenemos una responsabilidad cívica. Y te recomiendo como amigo, sé sabio, busca la dirección de Dios, preguntale al Espíritu Santo. No votes solamente con el bolsillo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Raíz de todos los males: secuestro, trata de personas, violencia de género, violencia sexual, violaciones, abusos. Todo tiene una raíz en el amor al dinero. Tráfico de órganos, tráfico de estupefacientes. Seamos sabios y sepamos que Dios nos ungió para una tarea y una asignación para este tiempo: traer el mayor avivamiento social, espiritual a nuestra querida nación argentina. Que tiempos proféticos han sido declarados hace muchísimo tiempo para esta hora, para este día. Tiempos de visitación de parte de Dios, tiempos de milagros extraordinarios, tiempos de milagros sobrenaturales. ¿Lo cree? Amén. ¿Lo cree? Cerrá tus ojitos un momento. Espíritu Santo, yo te doy tantas gracias. Tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te doy tantas gracias, Señor, porque tú en nuestros corazones y en nuestro espíritu nos das a entender que somos tus hijos. Y que como tus hijos, Señor, hemos nacido como un propósito y con una asignación en la tierra. Señor, que tus propósitos para nosotros son eternos. Que un mensaje de esperanza y de salvación. Tenemos un mensaje de vida, de buenas noticias, de libertad, de apertura de cárcel, de rompimiento de cadenas, de rompimiento de maldiciones generacionales. Señor, que tu presencia repose sobre toda esta casa. Señor, sabemos que el infierno se levanta para detener, Señor, para detener el avivamiento, para detener la manifestación de tu Espíritu Santo en esta generación. Sabemos, Señor, que en lo oculto, en las tinieblas, ahí, Señor, en esos lugares de oscuridad y de muerte, Señor, Satanás está velando y está peleando y está lanzando perjuros, hechizos y decretos de muerte para que el reino de la luz no avance, para tener a la gente sometida, para tener a la gente bajo oscuridad, bajo tinieblas. Señor, pero hoy oramos, Padre. Ponete de pie, por favor, un momento. Hoy oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, para que el propósito sea revelado a tu pueblo. Oramos, Señor, para que tú despiertes a los Daniel, para que tú despiertes a los José. ¿Sabe qué, iglesia? José, dice la Biblia, que fue vendido por sus hermanos. Él pensó que era su muerte. Él pensó que su destino final era ese pozo. Sin embargo, Dios lo estaba preparando para su tarea. Tu tiempo de oscuridad y de tiniebla y de cárceles te están preparando para tu mejor temporada. Lo que estás viviendo hoy, las crisis, los procesos, solamente están forjando el carácter de Cristo en tu vida. Dios se está preparando y te está asignando. Él te está derramando una unción y te está capacitando para la obra que Él tiene contigo. No tengas en poco lo que Dios quiere hacer en ti y a través de tu vida. Prepárate, prepárate. Prepárate en tu espíritu. Señor, hoy yo oro, Padre, para que toda venda mágica se quiebre. Hoy yo oro para que toda venda espiritual se rompa en las mentes de tu pueblo. Señor, para que caiga toda mentira del diablo. Señor, y nos lleve a entender, Señor, nuestro propósito y nuestra asignación en Cristo. Señor, que no es llevar, Señor, migajas. Que no es llevar, Señor, respuestas naturales. Que es llevar una solución eterna. Es llevar la vida eterna. Es llevar a la vida eterna. Es llevar la vida eterna. Cuando estás predicando el Evangelio de Jesucristo, estás llevando vida a un hogar
que está lleno de muerte, que está lleno de odio, que está lleno de vicios, pero estás llevando la luz, estás llevando la salvación, estás llevando la esperanza. Hoy oro en el Espíritu Santo, hoy oro para que tus ojos sean abiertos, hoy oro para que el propósito que estaba dormido, hoy se empiece a despertar, hoy se empieza a despertar, hoy se empieza a despertar. Roma mandere beketra mashiri bikenda la masoro bokoya marandere bekeya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre amado, bendigo esta iglesia, bendigo esta casa espiritual. Gracias, Señor, por este pueblo maravilloso. Gracias por Jesús 100% libre. Gracias, Señor, porque la unción de tu Espíritu Santo reposa sobre este pueblo. Yo oro, Señor, para que entremos, Señor, a un nuevo tiempo. Oro, Señor, para que entremos a una nueva dimensión de comunión, donde tu unción sea derramada sobre tu pueblo, donde el aceite de tu Espíritu, Señor, sea derramado sobre tu iglesia, y la gracia y el favor, Señor, se activen en este pueblo, en los jóvenes, Señor, en los que van a bendecir, Señor, a esta generación. Hoy oro, Señor, en el nombre de Jesús, por los que van a tener un lugar, Señor, de relevancia en las esferas sociales, sea en el deporte, sea en la comunicación, sea, Señor, en el arte, sea en la educación. Señor, hoy oro por sabiduría, hoy oro, Señor, por sabiduría. Hoy oro, Señor, por la unción que reposaba en la vida de Daniel, para que tú le des, Señor, claridad, claridad, claridad. Sigue orando, iglesia. Un momento más. Un momento más. Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Wow. Wow, wow. Fíjate si la unción no va a tener poder y efecto en tu vida. Fíjate que si la unción y el poder no va a tener efecto en tu vida. Hasta el día de hoy seguimos hablando de las maravillas y los prodigios que se hicieron por la iglesia de Jesucristo y se siguen haciendo hoy en medio de su pueblo. Creemos en la unción, creemos en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, confirma llamados, confirma propósitos. Viene y estoy profetizando sobre los jóvenes. Viene la unción, viene un despertar. Se caen las vendas mágicas y a ti te digo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Se termina el tiempo de la pereza, de la ociosidad. Se termina el tiempo del estancamiento, de la trancarrúa, de la apatía, de la indiferencia. En los jóvenes se despierta un espíritu inquebrantable, un espíritu de oración. Derrama, Señor, en los jóvenes sueños. Señor, en los postreros días, tu palabra dice, derramarías tu espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Iglesia, no te conformes a las herramientas adquiridas naturalmente. Pide las herramientas espirituales, pide los dones del Espíritu, pide el discernimiento, pide la unción para deshacer las obras del diablo, para romper con toda mentira, con toda idolatría, con toda hechicería en tu casa, en tu barrio, en tu colegio. La gente tiene que ver a Jesús en vos. La gente tiene que ver algo diferente en tu vida. La gente tiene que ver la unción y la gracia en ti. La gente tiene que ver que sos una persona con convicciones, con valores y principios eternos. La gente tiene que ver que sos un hombre y una mujer temerosa de Dios, temerosa de su palabra. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Estoy profetizando sobre tu vida. Estoy profetizando sobre tu vida. Estamos declarando la palabra. Estamos anunciando la verdad. Estamos proclamando, como dijo Jesús. Esto que los digo en secreto, díganlo en público, en las azoteas. Proclámenlo, declárenlo. ¿Y qué declaramos, iglesia? Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de Argentina. Jesucristo es el Señor de Argentina. Jesucristo es el Señor de Argentina. Señor, gracias te damos por el reconocimiento a nivel mundial a través de Messi, de grandes, Señor, personas influyentes. Pero te damos gracias por el tiempo del reconocimiento que viene, Señor, de la iglesia en Argentina.
Señor, donde las naciones del mundo verán, Señor, como Argentina es levantada en el poder y la unción del Espíritu Santo. Señor, los postreros, Señor, los últimos serán primeros. No en vano somos se dice que Argentina está en el fin del mundo.